Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos White y hoy voy a tener una charla, una conversación con Eduardo Bolovelsky, que gracias Eduardo por estar acá, por venir, que nos conocimos hace poco, hace un año aproximadamente, tuvimos una charla muy breve, pero quedé muy enganchado con algunos temas que él me planteó y por eso hoy quería charlar con él y de algún modo que todos ustedes participen. Bien, vamos a... Bueno, Eduardo, de nuevo gracias. Gracias a ustedes. Decía, nos conocimos hace un año en la sinagoga de la calle Libertad, un poquito menos de un año en realidad, en la noche de los museos, donde vos de algún modo acompañabas a la gente que visitaba una sala que hablaba de experimentos médicos y científicos de la primera mitad del siglo XX. Y de ahí me quedé enganchado con vos, con la temática, por eso quería tener esta charla hoy con vos. Bueno, algo sobre tu vida, Eduardo. Vos sos porteño. Muy breve. Yo soy de Buenos Aires. Soy biólogo, escritor, docente. Y hasta allí, digamos. Después... Un detalle, fuiste al colegio con la rabina Silvina Chemen, ¿me contaste? Sí. Yo fui al colegio es un colegio que ya no está. El colegio funcionaba en el edificio donde hoy está el Joaquín B. González. Ajá. El colegio era el colegio de la AMIA. Ajá. Sí, en ese momento. Sí. Y terminaste el colegio y entraste en biología. Entré a la Universidad de Buenos Aires, sí. ¿Siempre te gustó la biología? Mirá, el tema es complejo, porque yo podría decir que hoy soy como casi un biólogo renegado, ¿no? Porque me he dedicado a muchas cosas. Trabajé mucho tiempo en la industria farmacéutica, estuve en el exterior y después, bueno, decidí dedicarme en parte a la divulgación, a la enseñanza, a poner en juicio el estado de las certezas de muchas cuestiones que se dicen sobre la ciencia. Eso es un poquito lo que hice o lo que hago. ¿Y lo haces también a través de la docencia? ¿Sos docente en este momento? Sí. Trabajo en una escuela. Además, bueno, trabajo también para el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. ¿Qué te tiene loco con las clases? No, bueno, yo tengo que ser claro, las clases virtuales son simulaciones de clases. Vamos a empezar por ese término, ¿sí? Hay que ser claro, aunque sea doloroso, son simulaciones de clase, porque la idea es haber reducido la educación a una forma de tutorial, ¿no? Donde me instruyen sobre ciertas cuestiones. Pero lo cierto es que el hecho educativo es vincular. Y acá no se ha podido construir. Sí, y acá no se ha podido construir ese vínculo. Tenemos que ser honestos y no ser hipócritas respecto de lo que está pasando en la educación. Interesante. Después, en todo caso, volvemos un poquito sobre ese tema. Eduardo, contanos acerca del contenido temático de la sala que visitamos juntos el año pasado. Sí, la sala básicamente hacía referencia a un hecho conocido como el proyecto T4, ¿no? Que fue el proyecto de eutanasia. O sea, nosotros hacemos la eutanasia con un término en debate que es muerte piadosa, pero acá la muerte piadosa tenía un sesgo muy dramático que era la idea de vidas indignas de ser vividas y que lo define el Estado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque los términos tienen un significado y en ciertos contextos políticos tienen otro. Con lo cual, lo cierto es que era un proyecto de muerte para los deficientes físicos o intelectuales, ¿sí? Siempre tenemos que recordar que el nazismo en última instancia es un programa biológico y médico, ¿no? De hecho, Rudolf Hess, secretario general del partido, en un momento lo define así: el nazismo no es otra cosa que biología aplicada. Y es una interesante reflexión para estos tiempos, ¿no? Así que... El tema de la raza. Es el tema de la raza, es el tema del bien colocado bajo la idea de que tengo que evitar la degeneración
de la humanidad. Y para evitar esa degeneración, tengo que eliminar a los degenerados, ¿sí? Estoy hablando en términos con los que se pensó esta política. ¿Esa política era solo del nazismo o en Europa había tenido como...? Claro, en realidad es una política que es heredera de políticas de países democráticos. Este es el punto interesante, ¿sí? Hay una película de la década del 60 con Spencer Tracy que se llama Los juicios de Nuremberg o El juicio de Nuremberg, donde en un momento el abogado de los jueces nazis dice: ¿por qué nos juzgan ustedes si nosotros copiamos nuestras leyes de leyes americanas? Leyes de eugenesia, o sea, de mejoramiento genético, de esterilización eugenésica, esterilización eugenésica es esterilizar a supuestas personas, mujeres, que son deficientes mentales, ¿sí?, o físicas, para que no tengan hijos, porque supuestamente transmitirían esto a sus hijos, ¿sí? El caso más famoso, ¿no?, es el caso de Carrie Buck, 1927, no sé si 25 o 27, por ahí, para no hacer el error, pero son 2 años de diferencia, donde ella se utiliza, un dato interesante, se utiliza la ley de vacunación obligatoria que habla del bien de la población, y quiero aclarar que la ley de vacunación aprobada en Argentina en el 2018 tiene este problema. Dice que, o sea, le quita derechos al individuo en nombre del bien de la población, ¿sí?, para que empecemos a ver problemas y herencias, ¿no? Lo difícil que es aprender de la historia. Y entonces con esa ley dice, bueno, el bien común exige que yo esterilice a los deficientes. El tema trágico ni siquiera era deficiente, ¿no? Carrie Buck lo que era analfabeta. Así que, bueno, historia muy compleja. Su hermana también fue esterilizada, ¿no? Jamás le dijeron que fue esterilizada. Esto está muy bien contado en un libro que se llama La falsa medida del hombre, de Stephen Gould, es un biólogo americano, ¿no?, que vale la pena leer. Pero simplemente las leyes nazis están inspiradas en la eugenesia de Estados Unidos y Suecia, fundamentalmente. Entonces estamos hablando de países en ese sentido democráticos. A mí me parece muy interesante, digamos, la lógica que hay detrás, la filosofía, la mentalidad de un ser humano con capacidad de manipular a otro ser humano, ¿no? Como una falta de respeto a la persona humana, algo así, me da la sensación. A ver, hay un tema interesante, es una advertencia que hace Lifton, ¿sí?, que es un médico psiquiatra que se dedicó al tema de los médicos bajo el nazismo, en particular también porque trabajó sobre la medicina en la guerra de Vietnam, en la guerra de Corea, bueno. Y hay una línea muy fina en los médicos, que fue la profesión que más adhirió al nazismo, porque el nazismo le liberó toda valla ética a su trabajo, ¿sí? Uno siempre está en el límite, ¿sí? La medicina siempre camina sobre el filo de la navaja, ¿sí? Y es complejo, es difícil decirlo hoy, porque la crítica hoy parece mal vista, ¿no? Pero algo de esto estamos viendo en el discurso médico dominante que hoy nos rige en el mundo. En el mundo y en la Argentina también. En particular. ¿Sí? En particular, donde yo concretamente, uno de los médicos que asesora se definió como que esto es una política antimuerte. Sí, por supuesto es problemático definirse así, por empezar, porque estás vestido con el ropaje de la divinidad y por lo tanto yo estoy vestido con el ropaje del demonio, ¿sí? Y con lo cual no tengo nada para decir, evidentemente. Pero sí quiero recalcar que el principal médico antimuerte de la literatura es el Dr. Frankenstein, que dice: muchos hombres bellos y felices me deberán su existencia. Quiere vencer la muerte, y lo que termina produciendo es la muerte de su propia familia, ¿sí?, entre otras cosas, ¿no? Y un monstruo que se transformó
Ahora, en todo un símbolo para la cultura occidental. Ahora, yo hago el siguiente planteo. Si a Frankenstein, en lugar de salirle feo, porque inteligente era la criatura, le salía lindo, Frankenstein, en lugar de ser el villano de la cultura occidental, era el héroe de la cultura occidental. Así de fino es el problema. Y así de fino es el problema que enfrentamos hoy, con consecuencias muy dramáticas según yo me corra un poquito de un lugar a otro, ¿no? Me parece que hay una palabrita para toda esta situación que deriva de la muestra que nos encontramos de cierto dominio del discurso médico, que es la palabrita desmesura. Hay algo desmesurado, ¿no?, en la forma en la que se habla de salvar las vidas, de oponerse a la muerte, ¿no? Hay algo que roza, ¿sí?, lo que está más allá de la calidad o cualidad humana. Me parece que es un problema importante. De hecho, yo podría agregar algo, que un dicho lo digo ahora porque siempre uno tiene miedo de olvidarse, ¿no?, de cosas fundamentales. François Jacob es un biólogo, premio Nobel, porque es el primero que describe junto con Monod un mecanismo para la regulación de la expresión genética. François Jacob escribió en un libro que se llama El ratón, la mosca y el hombre, porque son como 3 animalitos icónicos del estudio de la genética, ¿no? Escribió: en la era de la ingeniería genética, ¿sí?, la sociobiología, y yo agregaría de los discursos biomédicos sobre una pandemia y los confinamientos, no podemos olvidarnos de lo que ocurrió en Auschwitz. Pero lo importante no es el experimento que hacía el médico allí. Lo importante es todo el fundamento teórico que permitió el experimento que ocurría allí. Y ese fundamento teórico vino, ¿de dónde? Vino de sectores preocupados por el bien público, por la justicia social, ¿sí? Es muy interesante, porque nosotros siempre asociamos esas políticas con regímenes totalitarios o personas que no les importaría el prójimo. Y sin embargo, esas políticas derivan de personas que manifiestan una preocupación enorme por el prójimo. Este es un dato interesante. Lo mismo dice Götz Ali, que es un historiador alemán, que se dedicó 30 años a trabajar este tema, porque su hija tuvo una meningitis y quedó con parálisis cerebral, ¿sí? Y entonces se dedicó particularmente a estudiar esto, y bueno, él dice exactamente lo mismo, ¿no? O sea, los sectores que promovieron muchos de las esterilizaciones para el mejoramiento genético, ¿no?, y que después derivan en el proyectos de eutanasia, muertes de deficientes, etc., provenían de lo que nosotros llamamos, ¿no?, personas preocupadas por el bien del otro. Así de problemático es esta cuestión. Y lo comento para poder desarmar y desandar y repensar los discursos que tenemos hoy. Claro, pues ese es un tema que a mí me parecía interesante. Cuando uno veía en la sala del museo todos los distintos experimentos científicos, médicos, etcétera, con seres humanos que se impusieron, después cae el nazismo, con la Segunda Guerra cae una expresión cultural fuerte, pero esas líneas de pensamiento van como subsistiendo, porque en realidad hay algo en el ser humano que quiere conquistar, que quiere dominar, y lo lleva a caminar por ese filo de la navaja, como vos decís. Y hoy, en el presente, lo vemos de tantas maneras. Bueno, ya de algún modo lo has dicho. Tantas maneras de experimentar con el ser humano. Y, si me permitís, como religioso, recuerdo el viejo relato del pecado original del Génesis,
donde la tentación era ser como Dios, ¿no? Se le dice al hombre, podés ser como Dios si vos querés, ¿no? Es decir, el hombre siempre caminando en un filo que se puede caer. Si le le podríamos dar una interpretación laica incluso al relato del Génesis, ¿no? En el sentido de decir, bueno, es el hombre expulsado de la naturaleza, pero vinculado todavía a la naturaleza. O sea, no puede ser Dios porque está vinculado a la naturaleza, no está desvinculado. Tiene una corporeidad, etcétera, etcétera. El problema que tenemos es que, a ver, es interesante porque hay algo en el discurso religioso que fue captado, pero de una manera problemática, tomado de una manera problemática, porque lo interesante yo voy a decir, de esas narraciones, independientemente de la posición que uno tome sobre ellas, etcétera, es que tienen reflexiones significativas. Claro. ¿No? Yo siempre decía, bueno, hay quienes se quieren reír del relato del arca de Noé, no, como un barquito, no, es una reflexión profunda sobre la condición humana que está separada de la condición animal, porque Noé se salva por ser justo. Los animales no se salvan por ser justos, se salvan por género, por especie, ¿no? Entonces hay una diferencia, el ser humano es moral, el animal no, ¿sí? Lo comento porque me parece que hay algo del discurso sobre la ciencia y la tecnología que tomó malamente, diría yo, de querer ser un acto salvador. Que no es lo mismo que decir, con esto mejoro tal cosa, ayudo a tal otra. Querer ser un acto salvador es distinto de mejorar algo, ¿sí? ¿No? Tiene un sentido de trascendencia que no le compete. O sea, a la ciencia no le compete el sentido de trascendencia. Sin embargo, yo lo puedo tomar ahora. Digo, tiene que llegar la vacuna. La vacuna podría no llegar, podría llegar mal, podrían pasar muchas cosas, ¿sí? ¿Significa que posponemos la vida hasta que llegue el elemento tecnológico salvador? Ese discurso, el discurso de la vacuna, independientemente de que esté o no esté, es un discurso muy grave. Porque te podría volver a pasar esto y podés no llegar a tener vacuna, ¿no? Entonces, ahí hay un discurso de decir, perdón, no hay otra forma en la que podemos pensar cómo asumimos, ¿sí?, aquellas cuestiones que no podemos controlar, porque acá lo que apareció es la idea de algo que no puedo controlar. Y es la no aceptación de que no lo puedo controlar, entonces encierro a las poblaciones, hago confinamientos. Yo sé que es difícil decir esto porque parece, el otro discurso falso que se impuso es, aquel que hable contra la dureza del confinamiento es porque habla a favor de la muerte, es porque quiere que la gente se muera. No, bueno, es falso, porque lo que nosotros no podemos darnos cuenta es las muertes silenciosas de los confinamientos, ¿sí? Muertes que incluso son en vida, porque se mueren vínculos, se mueren posibilidades, se mueren perspectivas. Yo quiero que alguien piense en lo que le está ocurriendo a la juventud y cómo puede construir perspectivas de futuro. Entonces, me parece que son puntos interesantes cuando la ciencia toma, ¿no?, esta perspectiva que claramente le compete al mundo religioso, que es la cuestión de la trascendencia. La aceptemos o no, no importa ahora, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, es un tema que a la ciencia y a la tecnología no le compete, y cuando la ciencia y la tecnología lo toma, bueno, ocurre lo que ocurre. Ocurren actos de tipo totalitarios, filototalitarios. O sea, yo represento la salvación. Voy a nombrar algo, hay un libro que se llama Las neuronas de Dios, que tiene una frase que a mí me impresionó que no se la haya criticado. Es una frase dramática, terrible, porque la idea es que las personas religiosas son torpes y las personas de la ciencia son racionales, pensantes, críticos y reflexivos, lo cual es falso, las dos cosas, ¿sí? La frase dice, si la religión es un virus, entonces la ciencia puede ser la vacuna. Gravísimo. No sé si se entiende. O sea, la persona que es religiosa
porta alguna forma de enfermedad o patología, ¿no? Y supone que los científicos o la ciencia está por sobre cualquier otra actividad humana, ¿no? Y este pensamiento, tenemos que aprender del siglo XX, es muy grave y riesgoso. Pero nos cuesta mucho aprender de lo que pasó en el siglo XX, ¿sí? A mí realmente lo que está pasando en este momento me preocupa muchísimo, porque parece no haber un aprendizaje sobre eso. Sí, yo, todo esto que vos estás contando, a mí, adentro mío, me hace como ruido, digamos, poner en paralelo modelos de ser humano, un ser humano que pretende ser omnipotente, un ser humano que quiere dominar, frente a una posibilidad de vida humana más humilde. Gran palabra. Digamos, porque el tema de lo religioso puede tener matices, pero creo que la humildad me parece que es muy importante para ubicarse en su justo lugar, un ser humano con límites. Incluso la ciencia, que en realidad no tiene respuesta para todo, tendría que ser como humilde. Bueno, ese es el problema esa es una de las cuestiones que perdimos. O sea, frente al dramático siglo XX, recordemos el siglo XX, 2 o 3 hechos, muy simples. La Primera Guerra Mundial, terrible, es un drama enorme, incluso mayor que la Segunda. Sí. La Segunda no es por el Holocausto, Sí, y después si uno quiere la bomba atómica, pero por lo que le ocurrió a la población europea en la Primera Guerra, es de una devastación enorme. Total. ¿No? Entonces tenemos un siglo XX, tenemos la Revolución Rusa que terminó en el estalinismo, ¿sí? Entonces el ideal de justicia social, ¿no? El nuevo hombre, termina en las purgas estalinistas. Entonces se nos cayeron todas las ilusiones, ¿no? Y me parece que este es un punto realmente importante. Entonces, ¿dónde pusimos las ilusiones? En el progreso tecnológico, ¿sí? Que es un Dios moderno. Bueno, por eso, es la salvación. Yo uso esa palabra, que es una palabra que corresponde al mundo religioso, ¿sí? Y la uso a propósito, porque es ilegítima usada allí, ¿sí? Pero es lo que está ocurriendo. O sea, lo que ocurre es, buscamos la salvación, ¿no? En el desarrollo tecnológico. Y yo diría algo muy simple, tomaría un sociólogo americano que escribió un libro genial que se llama Tecnópolis, la derrota de la cultura frente a la tecnocracia, ¿no? Donde dice, no debemos olvidarnos nunca que los cambios tecnológicos implican pérdidas, y pérdidas importantes. Esto no quiere decir no hacerlos, ¿no? De hecho, yo podría decir lo siguiente: sin Internet, sin las redes sociales, sin todo eso, el confinamiento no existía. Nosotros pasamos por epidemias graves en el siglo XX, digamos, no hablemos ahora, todos te sacaron la gripe española. En el 68 hubo una epidemia, en el 57 de gripe, muy importante. La mortalidad fue mucho mayor que la actual. Fue el año del Festival de Woodstock, el 68, por ejemplo, para tener en cuenta, ¿no? Bueno, sobre esas cosas hay que pensar. ¿Por qué en ese momento no ocurrió esto y hoy ocurre esto? ¿Es porque así se protege la vida? Ahora están apareciendo, por supuesto, toneladas de críticas a los confinamientos, ¿no? Pero bueno, en la Argentina concretamente, hoy, al momento que estamos hablando, sigue existiendo el discurso salvífico. Así salvamos, ¿sí? Insisto, asumirse como el salvador de vidas es problemático, muy problemático. Y en general, voy a usar una palabra, es cruel, ¿no? Como decía, hay un libro muy lindo, La lógica de la crueldad, de Joan Carles Merich. Siempre la crueldad ocurre en nombre del bien. Entonces, me parece que este es un punto que tenemos que realmente pensar, ¿sí? Yo te agradezco, Eduardo, porque me parece que lo que pretende esta charla es pensar.
El año pasado acá en la parroquia tuvimos un acto donde se hizo memoria de la Shoah y me tocó hablar, un rabino y después hablé yo. Y yo dije que para mí, a través de distintas escenas bíblicas, hacer memoria tiene sentido para estar atentos al presente. En otras palabras, para no volver a tropezar con la misma piedra. La humanidad en el siglo XX, Primera Guerra Mundial y de ahí en más, tropezó más que con una piedra, con una montaña, ¿no? Y a través de un montón de cosas muy sutiles podemos volver a caer en trampas por el estilo, ¿no? De la idolatría, del sentirse Dios, del sentirse tantas cosas. Me parece que un planteo como el tuyo nos ayuda a pensar, ¿no? Así que... para que el pensamiento... a ver, son momentos como angustiantes, y uno dice, ¿cómo contengo la angustia? Yo digo, el miedo es legítimo. Rendirse al miedo es distinto, ¿sí? Habrá que ver hasta dónde el miedo es un buen consejero y cuándo se transforma en pánico, que es un mal consejero, ¿no? Entonces, lo charlábamos antes, digamos, a mí siempre me gusta contar la historia de Korczak, ¿no? Y de Irena Sendler. Irena Sendler era una enfermera católica. Contale a la gente quién es Korczak. Claro, ahora voy a contar Irena Sendler y Korczak. Irena Sendler era una enfermera católica que saca del gueto de Varsovia unos 2.500 chicos. El dato interesante que es, les cambia la identidad y los saca como chicos polacos. Ella es tomada prisionera, torturada. Cuando la van a fusilar, la resistencia polaca logra salvarla, sabiendo que ella es la única que guardaba en un frasco de vidrio la verdadera identidad de todos los chicos. Que le es devuelta terminada la guerra, ¿sí? Básicamente saca chicos con ayuda de Korczak, que tiene un orfanato, es un médico, pedagogo polaco, muy renombrado en su época. Entonces, cuando van a liquidar el gueto y van a llevar a todos los chicos a la cámara de gas, a Korczak le ofrecen un salvoconducto, digamos, y Korczak lo rechaza. Y yo digo, con ese rechazo, digo, le salva la vida a sus alumnos. Pero ¿cómo le salva la vida? Si van a la cámara de gas. Porque la vida se salva mientras uno está vivo. Esos chicos no fueron solos, fueron acompañados. Ese tiempo, ¿sí? Fueron acompañados. Todos hemos de morir en algún momento. La pregunta es, ¿no? ¿Cómo estoy dispuesto a morir para saber cómo estoy dispuesto a vivir? ¿No? Entonces, la vida se salva una hora, un mes, un año, 80 años. La vida se salva mientras se vive, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con los discursos trascendentes, ¿no? Hay una trascendencia que es una trascendencia de fe, que tiene la humildad de ser una trascendencia de fe. Cuando la trascendencia deja de ser de fe y pasa a ser esta trascendencia tecnológico-médica, tenemos un problema muy serio, muy serio. Hay que estar atento. Porque vamos a estar dispuestos a hacer cosas que de otra forma hubiésemos considerado ilegítimas e inmorales. Me parece. No, es una reflexión, nada más. Es que es cierto, es que este camino muchas veces te permite decir que todo está permitido. Insisto, cuando uno se asume como yo tengo el saber legítimo para salvar vidas y este saber es incuestionable, bueno, ahí estamos en dificultades, pero enormes y graves. Y parte de este discurso permeó al mundo y por supuesto nos permeó también a nosotros. Está aquí, ¿sí? Entonces, el dato interesante es, por lo menos, lo primero que tenemos que hacer es tener una posición distinta, de decir, momento, el que critique, el que reflexione, etc., no es alguien que está a favor de la muerte, es alguien que está proponiendo reflexionar sobre cómo deberíamos vivir. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Decir, momento,
¿Es así o podría ser de esta otra manera? ¿No? Porque ahora nos están diciendo que no es posible pensar de otra manera. El pensamiento único. Hay un pensamiento único con esto que es: salva vidas el que acuerda con esto. Yo voy a insistir, yo jamás vi, a mí que me expliquen, además quiero que me expliquen cómo se frena un virus respiratorio, su difusión, confinando a la población. Me van a decir que no, bueno, así ameseto la curva, todas estas metáforas, que ameseto, que aplano, que pospongo, que el sistema de salud, etc. El balance final va a ser bastante más cruel, ¿no? De lo que yo alguna vez lo comparé esto con Malvinas. ¿Se acuerdan cuando íbamos ganando y después supimos que no? ¿No? Y fácilmente, y para que entendamos, uno puede ser honesto en su apoyo, pero eso no significa que no esté errado. O sea, la guerra de Malvinas tuvo un apoyo de la población donde se iban a mandar jóvenes a morir a Malvinas. ¿Por qué? Por una dictadura. Porque el fin último era una dictadura que estaba dando manotazos de ahogado. ¿Sí? Bueno, sería interesante que pensemos en muchas variables, muchas cuestiones de la vida, ¿no? O sea, tengo una enfermedad, pero tengo muchas otras, pero también tengo vínculos, tengo nacimientos, ¿no? La complejidad. La complejidad. Y darse cuenta, había un epidemiólogo norteamericano que dijo muy claro: estamos apostando al blanco y negro y tenemos que ver qué grises podemos manejar. Tendremos que tomar decisiones dolorosas, pero eso es parte de la condición humana. Absolutamente. Yo le digo, ahora todas las semanas grabamos una misa para transmitirle a la gente y yo siempre termino con una frase como un latiguillo, ¿no? Cuídense, sean responsables, pero no tengan miedo, porque si tienen miedo, no viven. No se mueran antes de tiempo, esperen un poquito, vivan. Hay un libro que tiene un título muy, muy lindo que es ¿Cómo nos matamos para vivir más? ¿No? Escrito por una bióloga americana, muy interesante. Eduardo, yo creo que, bueno, gracias de nuevo por esta charla, gracias por tus planteos, gracias por tu forma que nos ayuda a pensar. Yo creo que no hay que tener respuestas terminantes y tajantes, sino que podamos pensar, pero que ciertamente creemos en el valor de la vida, en el valor de los afectos, que una vida vivida con miedo no es vida y que también en algún momento vamos a morir. Eso hay que asumirlo, es así. Sí. Y como me dijo una vez un cura que trabajó muchos años en el hospital, uno muere como vive. Está vinculado. La muerte tendría que ser como una coronación de la vida, una vida bien vivida, es una muerte en paz y serena. Mira, es interesante porque podemos recomendar una película que está en YouTube, así que se puede ver, que es Los chicos de la señorita Evers, que es un experimento médico que duró más de 40 años con población negra en Estados Unidos. Una gran película para que se entienda a veces cómo en nombre de la ayuda en realidad se estaba haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, me parece que sí, yo estoy de acuerdo con, yo te diría, como estoy dispuesto a morir, es como voy a vivir. Y si lo único que tengo, pánico a la... O sea, todos podemos tener miedo a la muerte, porque es el fin, es la incertidumbre, es muchas cosas. Independientemente de las creencias, todos tenemos incertezas, ¿no? Bueno, ahora, el dato interesante es cómo enfrento yo ese miedo. ¿Termino dominado por él? Yo lo escribí en un libro que es sobre cine, que digo, bueno, yo lo único que quiero es que las generaciones que me sigan puedan vivir. Gracias, Eduardo.
muchas gracias. Creo que esta frase de algún modo sintetiza y resume un modo de pensar, un modo de sentir, así que te agradezco. Gracias. Y en algún momento podemos hacer otra charla, pero para hablar específicamente de cine, porque veo que te gusta el cine. Sí. Bueno, gracias y que estés muy bien, ¿eh?